Muy buenos días, mi nombre es Denison García, alumno de la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela. En esta oportunidad estaré hablando de un personaje de nombre Luis Alfredo Garavito, conocido como el Monstruo, quien asesinó a más de 172 niños y adolescentes. Esto dándole cumplimiento al contenido de la cátedra criminalística impartida por el profesor David Jiménez. Luis Alfredo Garavito, conocido como el Monstruo de Genova, él nació el 25 de enero de 1957. Era el mayor de 7 hermanos. Fue un niño que a través de su infancia fue muy maltratado. Adicional a eso, creció de una manera tímida e insegura, ya que su familia era disfuncional. Sus progenitores, su padre, que de nombre era Manuel Antonio Garavito, y su madre Rosa Delia Cubillos. Garavito fue creciendo en un círculo disfuncional donde su padre lo maltrataba con frecuencia y adicional a eso fueron torturas que fue recibiendo a través de esos castigos, como por ejemplo siempre que lo castigaban lo amarraban a un árbol, lo quemaban con velas, lo maltrataban con un palo, con correas, con cualquier objeto para hacerle daño. De esa manera fue creciendo, pero a su vez fue marcando su vida de una manera crucial, producto al maltrato generado por su progenitor, y su madre se mantenía siempre en ausencia. Muy poco fue lleno de afecto por parte de sus progenitores. Luis Alfredo Garavito, cuando llegó a la primaria, de igual forma fue muy burlado, fue de producto de mucho bullying por sus compañeros, lo llamaban garabato. Adicional a eso, los profesores de esa época también reforzaban esa conducta irregular por parte de los compañeros, donde castigaban a Garavito, los maestros, los alumnos vivían, los compañeros de clase vivían fastidiándolo, y eso fue generando un trastorno en su mente. Consecuencia a esto se generó un gran grado de timidez y fue creciendo de una manera extrovertida. Era un niño de muy pocos amigos y eso fue dañando su desarrollo personal. A consecuencia de esto, no culminó la primaria, llegó solamente hasta quinto grado, hasta donde se pudo investigar, se encontró información de que no fue aprobado el quinto grado y hasta allí fue donde pudo mantener su educación básica. Leo Garavito fue trazada su vida hasta comenzando la adolescencia, ya que a través de tantos maltratos ocasionados por su progenitor, a consecuencia de eso llegaron los abusos, tanto físicos como sexuales. A la edad de los 12 años, él fue físicamente y sexualmente abusado por 2 años, producto de violaciones. Inclusive fue violado por un amigo cercano del padre y posterior a eso, eso fue trazando más su vida de una manera catastrófica. Seguía creciendo con el estado de ánimo de timidez y una persona muy cerrada a compartir y a decir lo que sentía. Más que carecía por el afecto de su madre, se convirtió en un chico retraído y profundamente infeliz. A consecuencia de eso, a los 14 años, Garavito fue violado por un cura y eso generó mayor trastorno en su vida. Consecuencia de eso, Garavito fue identificando una conducta desviada y a los 15 años de edad
él desarrolló dicha conducta buscando la manera de violar a un niño de 5 años. Esto como consecuencia de la conducta desfavorable que fue desarrollándose por el maltrato de sus padres. Los padres, al ver que generó este tipo de conducta, lo echaron de su hogar y a consecuencia desde allí Garavito tuvo que valerse por sí mismo durante todo el desarrollo de su vida. Luis Alfredo Garavito, después de cumplir su mayoría de edad, él siguió desarrollando conductas agresivas, pero a su vez tímidas. Mas, sin embargo, mantuvo relaciones en dos ocasiones con dos mujeres en diferentes momentos. Dichas mujeres tenían hijos, mas, sin embargo, él siempre, cuando se refugiaba en el alcohol, entraba en un estado de ánimo agresivo y maltrataba a estas concubinas, mas, sin embargo, nunca reflejó conducta agresiva hacia los hijos, que no eran hijos de él, pero él los protegía, a esos niños los protegía y no les hacía daño. Era algo bien contradictorio. Pasando el tiempo, Garavito trabajaba como vendedor en muchas ocasiones. Su conducta agresiva permitía que lo egresaran de los trabajos. Mas, sin embargo, a los 23 años esa conducta agresiva fue creciendo y a los 27 años de edad se ingresa en una clínica psiquiátrica para tratar el caso referente a su conducta, que era manifestada en el momento que ingería alcohol. En ocasiones era muy agresivo. Luis Alfredo Garavito, a los 34 años de edad, siempre marcado por su pasado, contrató a unos sicarios para que asesinaran a las personas que lo habían violado en su niñez. Dicho eso, se volvió nuevamente a refugiar en el alcohol y su conducta cada día empeoraba. En lo que respecta, era menos sociable y cada día era más agresivo. Utilizaba inclusive el certificado que le dieron en las clínicas psiquiátricas para que no lo egresaran de los trabajos, mas sin embargo siempre fue egresado porque no podían tolerar la conducta agresiva y eso lo motivó a convertirse en un vendedor ambulante, pero su trastorno mental no lo dejaba en paz. Fue cultivando una actitud agresiva poco a poco hasta llegar a un momento donde fue materializando cada una de las cosas que trazaron su vida en un estado de ánimo desastroso. Luis Alfredo Garavito, la conducta que fue desarrollando o planificando en su interior a través de que mientras más consumía licor, más quería vengarse por lo que él había vivido, producto a su infancia, producto a su adolescencia e incluso en el año 1992 decide por primera vez cometer su primer homicidio, caso atroz donde buscó en las plazas, caminó, consiguió a un niño desolado que era trabajador y se aprovechó de esa situación para envolverlo, ofrecerle dinero, acostumbró a llevarse a los adolescentes y a los niños embaucados, los hacía caminar y luego los asesinaba de una manera atroz. Y siempre que cometía estos hechos era bajo el efecto del alcohol, lo que lo impulsaba a vengarse por lo que él había vivido. Fue considerado un monstruo, el monstruo de Genova,
fue considerado un psicópata, fue considerado un demente, un homicida, un asesino a sueldo, por todos los hechos atroces que cometió en la nación de Ecuador y Colombia. Garavito, ya conocido como aquella bestia, aquel monstruo, hizo hechos atroces cuando asesinaba a sus víctimas, como es el caso de los gemelos, como es el caso de Derek Alexis. Fueron personas que fueron torturadas, fueron violentadas, fueron sexualmente abusadas. Y no solamente eso, sino que redactan sus declaraciones que disfrutaba abriendo el abdomen, viendo cómo destruía todo su aparato digestivo. Posterior a eso, los degollaba en ocasiones, cortaba sus miembros y los introducía en la boca de las víctimas después de haberlos degollado. Eran casos demasiado atroces, los maltrataba, los vejaba, pero en medio de toda esta situación trató de cometer un delito en 1999, que fue cuando logró ser capturado, donde se escapó Iván y Brian Freiner. Estos dos jóvenes pudieron escapar de los ataques y fueron los testimonios claves para la sentencia de este monstruo. Ellos pudieron escapar de los ataques de esta bestia, quienes redactaron que los agarraba, los besaba, los acariciaba y posterior a eso les hacía daño, los golpeaba hasta violentarlos sexualmente. Son hechos atroces. Fue considerado que como mínimo 172 víctimas, pero se presume que fueron más de 300 vidas de niños y adolescentes en manos de este monstruo. El monstruo de Genova, cuando fue capturado por la policía colombiana, él en ese momento dio otro nombre para tratar de desvirtuar a las autoridades. Mas, sin embargo, con el estudio y análisis de las huellas dactilares, pudieron determinar que no era la persona que había dicho y corroborar que era el asesino de todas estas muertes atroces, producto de que en lo que no pudo llevar a cabo su última violación, ese joven que logró escapar aplicó la policía un operativo de manera inmediata en esa zona y él trató de quedarse un rato escondido, mas sin embargo a su momento salió y en el momento que salió de los matorrales el joven se encontraba con la policía en ese instante y pudo identificarlo y de esa manera se pudo dar captura a este monstruo. Esta persona, este psicópata, fue sentenciado por el asesino en serie, juzgado con 172 asesinatos y las condenas daban un total de 1.853 años y 9 días. Mas, sin embargo, en la legislación colombiana solamente la pena máxima es de 40 años y debido a las leyes constitucionales de esa nación fue beneficiado por la colaboración que él mismo dio a los casos que no habían sido esclarecidos. En ese instante, él sacó una agenda de los casos atroces. Cada homicidio que cometía lo anotaba en una libreta de acuerdo a los hechos, dónde los había enterrado y dónde había materializado dichos hechos. A las autoridades de esa nación colaboró con eso y esclarecieron varios casos que todavía para la fecha no habían sido esclarecidos. Gracias a la ayuda que dio este personaje psicópata, las autoridades pudieron esclarecer varios casos, pero como la norma rectora de esa nación corrobora que por el reo haber prestado apoyo al esclarecimiento de los casos, obtiene una redención de pena, cosa que lo benefició y por todos los casos atroces, la pena que le correspondería
era de 40 años, pero por haber admitido sus hechos, tuvo una redención de pena y por haber esclarecido también. Esto como consecuencia hizo que hoy en día se encuentre en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Colombia, pero él mismo ha manipulado las autoridades con el tema de los daños psicológicos que tiene y ha intentado suicidarse en muchas ocasiones. Y esto ha permitido de que esté aislado y ya ha transcurrido más de 20 años de prisión y ha redimido la pena por estudio y buena conducta. Y lo terrible de esto es que en este año 2023 existe una posibilidad que le den una libertad, cosa que las autoridades deben saber manejar muy bien, de acuerdo si ya con el tratamiento que mantuvo internamente allí en las cárceles de Colombia, pudo haber redimido no solamente el tiempo, sino poder reinsertarlo a la sociedad para que sea útil a la comunidad. Viendo a este asesino a sueldo, podemos observar que él mismo tenía problemas de trastorno en la psicopatía, vemos que eran trastornos patológicos y en la criminología se observa que este personaje era un violador serial, pederasta, sádico y psicopático que evoluciona y se transforma además en un asesino serial de los prolíficos de la historia mundial reciente. Es un personaje que se fue cultivando hasta que materializó todo lo que tenía en mente, sin importarle un poquito la vida de estos niños y adolescentes. Podemos observar unas palabras del psiquiatra Oscar Díaz, que él determina que los cuerpos policiales son indispensables y necesarios que intercambien información para poder atrapar los delincuentes y que trabajen en un equipo concatenado con la finalidad de hacer investigaciones profundas, que estas investigaciones profundas sean argumentadas para que no exista la impunidad y esta impunidad haga que la sociedad no crea en la justicia y por esa razón tomen la justicia por sus propias manos. De haber sido tratada su condena en nuestra nación venezolana, nuestro código penal de Venezuela establece el homicidio calificado en el artículo 406 de dicho código, donde tuviese los atenuantes de fútiles e ignobles y premeditación y alevosía. En tal sentido, la misma tipifica una pena máxima de 30 años. En nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el mismo establece la admisión de hecho y la redención de pena por la colaboración a esclarecimiento de los hechos por parte del procesado. De igual manera, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 2, 7, 2 y artículo 19 concatenado, establecen que las penas establecidas se encuentran en los centros de reclusión equipos multidisciplinarios, que es un equipo de profesionales capacitados de acuerdo a la pena establecida, para que en ese factor tiempo pueda existir aquel proceso de reinserción a la sociedad de dichas personas sentenciadas. Esto quiere decir que ese equipo multidisciplinario está capacitado para en ese tiempo poder otorgar cartas de trabajo, buena conducta, de estudio, donde los penados pueden redimir la pena en lo que respecta a su sentencia y poder salir de una manera anticipada y poder ser personas útiles a la sociedad que puedan ser reinsertados a la misma. Ese es todo mi aporte de acuerdo a esta investigación. Gracias por su atención.